no quiero que entiendan que es el decreto 900. Y eso lo dice en el artículo primero. El decreto 900 por reforma agraria no es más que eliminar el feudalismo. Es una forma de transformar el capitalismo. Aquellas personas que por años y años vinieron saqueando el país, arrasando con nuestras tierras, con nuestros cultivos. ¿De qué forma? Y ahora les voy a explicar. Vamos a introducirnos a la introducción al contexto, a la historia. El decreto 900, o reforma agraria, fue un decreto que fue promulgado el 17 de junio de 1954 por el coronel Jacobo Armas Guzmán. ¿Cuál era el propósito de ese decreto? No era más que acabar con el feudalismo, como dice el artículo 1. ¿Por qué razón? Porque por años las empresas han tenido tierras ociosas sin cultivar, que no traían ningún beneficio para el país. Lo que quería el presidente en ese entonces, el coronel Jacobo Armas, era expropiarse de una manera legal de las tierras, con el fin de poder brindarle a los campesinos de esa época herramientas. ¿Por qué razón? Nosotros podemos tener tierras, nosotros podemos tener casas, podemos tener bosques, pero si las tierras no se cultivan. Hoy en día, esas tierras aún siguen sin cultivarse, y ahora les voy a explicar cuál es el motivo. En esa época, de la que se llamaba la Primavera Democrática, de 1944 a 1954, hubieron muchos factores muy importantes para el país, muchos cambios muy relevantes, pero uno de ellos fue el decreto 900, la reforma agraria. ¿Por qué razón? Porque había un apoyo interno, un apoyo hacia los campesinos, se les brindaba a los campesinos, se les brindaba las tierras, se les daba la oportunidad de cultivar esas tierras. Pero había una otra resistencia, que era la resistencia interna, que eran más que todos los terratenientes, la iglesia y, por supuesto, los dueños de esas tierras ociosas. Y estamos hablando nada más y nada menos que la United Fruit Company. ¿Por qué? Porque ellos tenían la mayor cantidad de tierras en todo el país, aproximadamente más de 2.000 hectáreas. De esas hectáreas, el 85% no eran cultivadas, pero eran cultivables. Ahora bien, eso no le convenía claramente a Estados Unidos. ¿Qué no le convenía? Que Guatemala tuviera su propia reforma agraria, su propia ley agraria. ¿Por qué razón? Porque ¿a quién beneficiaba? A los campesinos. Segundo, perdón. Está distinguida tu cátedra, pero aquí veo que hay más interés en el TikTok que lo que estás exponiendo, que es tan importantísimo. Solo quiero que haga conciencia de eso, por favor. Mil disculpas la interrupción. No te la pena. Ahora bien, durante la Guerra Fría, Estados Unidos estaba en guerra con Rusia. Aún así, viendo que se estaban tocando sus intereses, más que todos los intereses de la UFO o United Fruit Company, ellos vinieron y por medio de un plan que se llamaba Clean Success, quisieron derrocar, y lo lograron, al presidente en entonces, el coronel Jacobo Armas. ¿Por qué razón? Simplemente por eso. El decreto 900 fue una reforma agraria jurídicamente promovida para los guatemaltecos, no para manos extranjeras. ¿A quién beneficiaba? Simplemente a los campesinos,
a aquellas personas que en el pasado, por medio de la ley del jornalero, aquella ley que en vez de apoyar al agricultor, lo que hacía era suprimía al capitalismo de esos países. Fomentaban el socialismo de la propiedad. ¿Por qué razón? Porque un bien pasaba a ser privado a un bien social. Un bien que todos podíamos utilizar, que todos nosotros. Redistribución legal. ¿Por qué razón? Porque se distribuía legalmente la tierra. Se armaban grupos de campesinos y legalmente se les brindaba una parte de tierra para que ellos pudieran cultivarla. Instituciones creadas. Una de esas fue el Banco Agrario. Nosotros sabemos que si creamos una ley, por ende tenemos que tener instituciones que nos respalden. Entre ellas estaba el Banco Agrario, la Comisión Nacional Agraria y a su vez las comisiones departamentales y comisiones locales, que lo que hacía era apoyarse entre ellos. El banco lo que hacía era brindarle a los campesinos herramientas, se les dio la tierra, entonces les brindaba préstamos para que ellos pudieran cultivarlo. Eso es una innovación legal, porque el decreto reconocía al campesino como sujeto de derecho. Sus derechos que en el pasado fueron violentados, hasta este momento fueron declarados como humanos, porque antes los trataban como animales, como bestias. En resumen, compañeros, solo les voy a dar un ejemplo de cómo es que la ley, el decreto agrario venía a beneficiar a nosotros. Yo soy el terrateniente, ustedes son los campesinos. La USAC es la tierra. Ustedes trabajan para mí. Pero la tierra que ustedes cultivaban solo era la facultad de Derecho. Y lo demás era cultivable. Por lógica, voy a cultivar. Ahora bien, ustedes pensarán, ¿estamos en manos correctas? En un país meramente correcto, con personas que nos gobiernan correctamente. Ahora les dejo a mi compañera Diana, ¿sabes? Que les va a dar la... Buenas noches, que Dios les bendiga. A mí me tocó lo que son las conclusiones, pero como tengo plan B, por si no nos funcionaba la cañonera, ¿verdad? También les voy a poner acá. Entonces vamos a empezar con lo que son las conclusiones en lo que nos como bien lo dijo el compañero, el decreto 900 como hecho histórico jurídico trató de venir a apoyar a lo que fue nuestra tierra, nuestras raíces, pero lamentablemente, injustamente, no querían que como pueblo saliéramos adelante. Realmente Guatemala nunca ha podido salir adelante porque siempre el gobierno siempre nos quiere pasar. Otra conclusión que tenemos es una transformación social y empoderamiento del campesino. El campesino siempre ha tratado de venir, sobresalir, pero realmente, como nosotros como ciudadanos, no apoyamos las personas atentas. Por ejemplo, en vez de ir a comer a Taco Bell, en vez de ir a un McDonald's, hay mucha gente en el mercado que vende sus cositas en la cultiva. Desde ahí, conciencia social. La intervención extranjera en el golpe de Estado, lamentablemente, derrocaron a un buen presidente. No se vale. No se vale lo que hicieron realmente. Pero, gracias a él, pudieron reflexionar un poco por lo que pasó. Como consecuencia, a que hayan derrotado a Jacobo Arbenz, nos tocó lo que fue el conflicto armado interno, que duró por más de 3 décadas. Muchas muertes, mucho sufrimiento, mucha matanza, mucha guerrilla.
Como recomendaciones, como grupo que somos, hemos pensado en retomar el espíritu del decreto 900 en la política agraria actual. Esto quiere decir que nosotros como grupo pensamos, ¿verdad?, a un futuro o a un presente, porque ya estamos acá, ¿verdad? Dijeron subirnos al bus, ponernos de acuerdo y realmente buscar alternativas de cómo apoyar al campesino, de cómo apoyar a nuestra raíz. Fortalecer el marco jurídico del decreto agrario. Esto realmente tenemos que ir de la mano con lo que es el Congreso. Verificar, apoyar, tener lo que serían otras leyes, buscar firmas, capacitarnos, ¿verdad? Promover la participación y comunitaria y descentralización. Por lo menos en lo que es esto, ¿verdad? Hay lo que son niños, los niños empiezan desde casa. Realmente hay muchas personas que no pueden celebrar varias cosas, pero a los niños se les empieza con lo que son unos frijolitos. Después también se les puede incentivar en lo que es VENGA, es el único instituto que está en lo que es Bárcenas, en lo que podemos apoyar, de verdad, porque hay muchas personas que sueñan con ser peritos agrónomos. Lamentablemente solamente contamos con ese instituto. Sería bueno promover otros institutos acá centrales, ¿verdad?, para que se pudieran capacitar más jóvenes, ya que son solo grupos seleccionados los que pueden entrar ahí. Garantizar el acceso a servicios complementarios. Ver cómo podemos apoyar al campesino, ¿verdad?, con más fertilizantes, con algún bono. Sería bueno que les pudieran dar algún bono, incentivarlos, ¿verdad?, que puedan salir de ir adelante y poder promover lo que sería los grandes gastos que tenemos nosotros acá, porque esto es realmente lo que es la canasta básica, porque realmente desde acá, desde nosotros mismos, ¿verdad?, no apoyamos a los productores. Reconocer y reparar los beneficios despojados, como les indicaba, apoyarnos unos con otros. Incorporar el tema agrario en las escuelas, la memoria histórica. Sería bueno que también en lo que son las escuelas públicas y tanto en colegios, sería bueno que también llevaran lo que sería alguna clase de la documentación de la historia, de cómo hemos ido trascendentando, ¿verdad?, en lo que son los cultivos, los planos. Entonces esta es una tendencia que va desde muy pequeños, desde casa, a apoyar nuestras raíces, hacer el cambio no solo por nosotros, sino por los que vienen después de nosotros, nuestras próximas generaciones. Y no cuando miremos todos vamos a estar en una zona en vez de apoyar a cada importado, ¿verdad? Sería bueno que pudiéramos seguir adelante y apoyar nuestras raíces. Solo un llamado. No es que se... Siempre. El decreto 900 es una concepción histórica que hay que llevarla la conciencia, porque yo creo que la disertación no es más de conciencia. La compañera dice ya no vayamos a la tropa. Y es cierto. Cuando ese marco de no ir a McDonald's, no ir a Taco Bell, no ir a eso, es que el espíritu nuestro está con Ronald McDonald. Él es nuestra guía, él es el concepto. El decreto 900 fue un detonante. ¿Por qué creen ustedes que mataron, por ejemplo, a Manuel Colón Aguirre? Estamos hablando de años. Cuando plantea precisamente ese anillo periférico, ¿cómo esa municipalidad puede pagar la expropiación de toda la tierra que hicieron ahí para hacer el anillo periférico? Ahí es donde entran los pantalones y el político. Bueno, hizo un pacto con los dueños de la tierra, ustedes ya no pagan un solo impuesto municipal. Pero la tierra me la dan. ¿Qué es lo que hace falta todavía? La otra parte del periférico.
Tiene que llegar alguien con pantalones. Bueno, con mujer con pantalones. El concepto es de definir ese tipo de conciencia que habla aquí la compañera. El decreto 900 fue eso, un planteamiento de revisar las estructuras económicas lapidarias en el marco del enterramiento de la pobreza de esta nación de nuestro pueblo. Lapidario. No hay conciencia de lo que vivimos y hacemos. Por eso es que los quiero felicitar, no porque aparezca ahí. Muchas gracias, un aplauso a los compañeros. Voy a sentarme esa voz. Perdón, solo seguro que nadie sabe qué es el porfiriato. El periodo durante el cual fue Porfirio Díaz el presidente de México. Y para ahondar en el tema que decía allí, y ponernos en contexto del porfiriato, resulta que en México ya se contaba con una institución de tierra comunal muchísimo antes de que fueran los españoles. Con la llegada de los españoles, ellos hacen un decreto y las tierras pasan a ser parte de la iglesia. Con Porfirio Díaz, él establece un decreto en el que la iglesia no puede tener todas estas tierras. Y entonces lo que provoca es que la gente pudiera absorber las tierras de la iglesia y se crea este fenómeno, que es donde muy pocas personas tienen las grandes responsabilidades de México. Entonces, esto me lleva a que se dé la revolución. Puesto que los campesinos están en condiciones de pobreza extrema y desigualdad. Adicional de esto, en 1917 se da el derrocamiento de Porfirio Díaz y se promulga la constitución de los Estados Unidos de México. En este se estableció un artículo sumamente importante, el cual es el 27, y perpetúa que la propiedad de la tierra y las aguas pertenecen al Estado mexicano. Asimismo, esto permitió que la distribución de la tierra fuera bajo un sistema social y se pudiera establecer y redistribuir la tierra a los campesinos, ¿verdad? Y asimismo, este es el fundamento más importante a nivel de los ejidos. Exactamente. Los ejidos surgieron como una revolución histórica sobre la tierra y la libertad. Esto lo lideró figuras como el Emiliano Zapata y Pancho Villa. Eso también, después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en la década de 1930, se consolidó la reforma agraria mediante la dotación y restitución de las tierras a los campesinos, creando los primeros ejidos. Un ejido se
campesinos sin tierras solicitaban una dotación de tierras por medio de una resolución presidencial, un acta de ejecución y plano definitivo, así creando, pues, darles una tierra para cultivar a los ejidos. De esta forma, los ejidos adquirían personalidad jurídica y patrimonio propios, transformándose en un pilar de justicia social en el campo mexicano. Es importante destacar que los ejidos representan una forma de propiedad colectiva basada en la cooperación, la equidad y el uso de recursos naturales. Durante el siglo XX, el Estado mexicano impuso políticas para fortalecerlos, brindando créditos, asistencias técnicas y maquinaria. No obstante, con la reforma de la ley de 1992, el sistema ejidal se flexibilizó, permitiendo el arrendamiento e incluso la venta de parcelas. Esto, a pesar de que fue un punto bueno, también porque le dio autonomía a los propietarios, también tuvo sus cosas malas porque hubo abandono de tierras, hubo migración y hubo concentración de beneficios en pocos productores. Cuando hablamos del plano político, destacamos por lo menos tres leyes importantes. Primero, la Constitución de los Estados Unidos de México, que la ley es que hizo el artículo 25 y estableció a los ejidos y a las tierras. La ley agraria, que fue reformada en 1992, que regulaba los derechos y los deberes de los ejidos. En el artículo 25 de esta ley agraria se fomenta la organización del sector social. Y en el artículo 27 de la misma se garantiza la participación colectiva y la propiedad de la misma. Además, tenemos la Ley del Desarrollo Sustentable del 2001, en el cual se refuerzan las necesidades de impulsar políticas de seguridad sin comprometer los recursos naturales. Esta estructura provocó tres figuras importantes dentro del sistema ejidal, los cuales son sus pilares fundamentales. El primero, la Asamblea Ejidal; el segundo, el Comisariado Ejidal; y el Consejo de Vigilancia. Y estos tres son los encargados de velar porque todos los sistemas ejidales, o sea, los ejidatarios, los ejidos, las personas que forman parte del ejido, más no la posesión ni la propiedad de la tierra, puedan participar dentro de la misma. Pues desde un punto de vista teórico, pues la teoría de la justicia distributiva fue propuesta por John Rawls, que sostiene una sociedad justa es aquella que distribuye los recursos de manera equitativa. Pues en ese sentido, los ejidos aplicaban esa teoría, ya que ellos buscaban buscar tierras para beneficiar a la sociedad. También se vincula con la justicia participativa, propuesta por Jürgen Habermas, que resalta la importancia del diálogo y la participación como de decisiones colectivas. Los datos actuales de los ejidos, según el Registro Nacional Agrario en el 2020, el 98.3% de la propiedad agraria mexicana pertenece al sector social, es decir, a los ejidos. Y comunidades agrarias, esto equivale a más de 100 millones de hectáreas, de las cuales el 83.6% corresponde a ejidos distribuidos en más de 3 millones de sujetos agrarios. Además, los ejidos son responsables de producción alrededor del 40% del maíz y 50% del frijol nacional, contribuyendo directamente a la seguridad alimentaria y a la generación de empleo. Además del impacto económico que los ejidos han tenido, también cabe resaltar que juegan un papel importante en el medio, puesto que muchos de ellos aplican prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos, la agroecología y la conservación de los suelos. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura han reconocido que los ejidos albergan ecosistemas importantes para la purificación del aire, el sostenimiento del suelo y también protege especies nativas del Estado. Sin embargo, pues podemos mencionar que en la actualidad los ejidos pues sufren muchas dificultades, ya que pues se encuentra falta de financiamiento, contaminación del medio ambiente, la pobreza rural, y también se encuentra la desigualdad en el acceso a recursos, y también la escasa pues, participación de las mujeres al dar su opinión o pues tomar decisiones.
Por ello, el estudio recomienda fortalecer los programas de crédito, fomentar la asociatividad, garantizar la igualdad de género y promover la educación y capacitación técnica en el campo. Finalmente, es fundamental decir que el sistema energético se puede tomar como ejemplo para Guatemala, para la reforma de Guatemala, ya que combina el principio de justicia social, que es lo que tanto venimos hablando, y con una gestión sostenible del territorio. Su éxito radica en la redistribución de la tierra, la agricultura colectiva y la participación comunitaria, elementos que podrían adaptarse a la realidad agrariana. En conclusión, los ejidos en México han sido una figura sumamente importante tanto en México como en Latinoamérica, puesto que este sistema ejidal es único en el mundo y pertenece únicamente a México. Y este mismo permitió democratizar la propiedad de la tierra, mejorar las condiciones de vida de millones de personas, sobre todo campesinas. Sin embargo, la sostenibilidad de este sistema depende de muchos factores, como que lo dije en mis compañeros, de programas que puedan mejorar el financiamiento, la participación activa y la modernización de la productividad de la tierra. Pues nosotros reafirmamos que los ejidos no solo es una forma de organización agraria, pues también es una forma de expresar los ideales revolucionarios de la tierra, justicia y libertad. Adicional a esto, quiero hablar sobre la cuarta transformación en México. Se le llama cuarta transformación precisamente por eso, porque han existido tres periodos antes. La transformación únicamente lo que nos dice es, en este contexto, es que el Estado mexicano busca, por medio de la política, la sociedad y el desarrollo, transformar completamente el Estado mexicano y profundizar en mejoras para el país. En la cuarta transformación se da en 2018 y esta es un proyecto que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que actualmente lleva continuándose porque todavía no se ha terminado, sigue un proceso y ahorita es liderado por la presidenta que se enfoca en generar precisamente eso. Los puntos objetivos que se plantean, 4 de los puntos objetivos claves fueron la justicia social, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible y la soberanía nacional. Lo más destacado de esto es que sí se han aplicado reformas en materias agrarias en México, en la materia, ¿verdad? De las cuales hablamos de las más relevantes de septiembre de 2024 a julio de 2025. Entre estas están reformas al Poder Judicial, lo cual buscaba la elección popular de jueces y magistrados y ministros. La reforma electoral, que es incentivar a la población a participar y fortalecer al Instituto Nacional Electoral. La reforma energética, que lo que busca es que el Estado pueda en la legislatura. Y la reforma de la Guardia Nacional, lo que hace es incorporar a la Secretaría de Defensa Nacional esta Guardia Nacional. Dentro de los logros más importantes destacamos 3, que se han visto en la reducción en la pobreza, el aumento de la inversión extranjera y pública y el fortalecimiento de la soberanía nacional. Muchas gracias. Para tomar lo esencial, son instituciones para administrar la tierra, porque no tenemos allá sujetos de derecho agrario campesino. No son basura, no son esclavos, no son lo otro. Y estamos hablando que apenas van 6, 7 años de esta nueva transformación en México, porque anterior de esto tenemos que hacer lo mismo acá, 70 años de podredumbre y mediocridad de gobiernos, aún llamándose revolucionarios e hijos de Cárdenas, una pandilla de ladrones, empezando por Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y de Electra, ese corrupto. Ustedes traten de ver ese TV Azteca y ver las noticias de TV Azteca solo dándole palo al gobierno de México. Es un asco de telenoticiero, porque antes de eso solo era aplaudir los conceptos de la guerra, pero lo importante que quería resaltar en esto es que se entiende que históricamente hay modelos
que puedes definir o redefinir cualquier historia de cualquier país. Ahí se toma lo que ya se hizo revolucionariamente y hoy como que se le da una continuidad más profunda. Entonces, ¿el derecho agrario qué es? Necesitamos tribunales agrarios, fiscales agrarios, jueces agrarios. Pero ¿cuál es la conducta facultativa? Someterlo todo a la vía civil. Y nosotros salimos abogados, expertos en esta materia civilmente, y olvidamos la esencia del derecho público, el cuestionamiento que el derecho ha venido a la par de la política. Y aquí se ha utilizado el derecho para someter a la política en ese marco de entendimiento. Perdón, yo aquí casi no pongo ejemplos, pero en una audiencia pública me recuerdo que me negaron el acceso a los ríos de Pasaje. Y apelé eso, y en una sala me topo con los magistrados y les digo, la resolución del señor juez de primera instancia es exactamente lo que Marx ha previsto. Marx, ¿cuál es su fundamento de derecho aquí, Marx? Estableció Marx que el derecho es la voluntad de la clase dominante elegida el rey, y eso fue lo que hizo el juez, resolver a favor de la clase dominante, a favor de los ricos. O sea, Marx es vigente en el concepto del derecho, no lo podemos negar. Y en ese escenario, los quiero felicitar porque responde este grupo a que tengamos ya un concepto que si no le pongámosle cualquier cosa que no sea ejidos. Pero esa es una historia importante para toda Latinoamérica y no digamos para Guatemala. Muchas gracias. Este es el grupo 11, 3 grupos por hoy. Vean, jóvenes. Vean, jóvenes. Nos va a invitar a ser agentes de cámara. Buenas noches, compañeros de la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos también que exponer lo que es la revolución. En la revolución es el único tiempo en que el Estado estuvo en manos de los mismos de siempre. Si antes eran las familias acomodadas herederas de los criollos o de los militares que ponían o quitaban los gobiernos, si antes durante el periodo liberal en torno al café el Estado le proveía de la mano de obra gratuita de los indígenas y ladinos, pobres que no tenían derechos y eran considerados como esclavos. Habían apostado por la Constitución enormes latifundios
o grandes extensiones de tierra donde se aportaría por una reforma agraria, donde los campesinos pueden contar con áreas para sembrar y producir. Si antes extranjeros alrededor de la United Fruit Company, que habían logrado adueñarse de los trenes, puertos, el correo, la energía eléctrica, muchas cosas más, ahora las cosas estaban por cambiar con un país que buscaría ejercer su soberanía. Para lograr que la revolución triunfara y que los cambios pudieran hacerse, no fue algo sencillo. Como se recordará, casi siempre le salían las lágrimas a Jorge Ubico antes de dejar el poder, y no lo podía creer que fue el 1 de junio de 1944, donde el pueblo le pedía que tenía que dejar el poder, y él no lo podía creer porque él había hecho mucho por su país. A diferencia de Manuel Estrada Cabrera, Ubico no se achincheró ni resistió a dejar el poder y dejó el mando en un triunvirato de militares que él mismo escogió. Apenas pudo utilizar el palacio que en tantos años vio construir casi en el mismo tiempo que se desarrollaba su gestión, que hay que recordar que en sí los guatemaltecos le llamaron el guacamolón, porque por el color y así mismo también por lo grande que era la obra, que fue el contraste del color con la pobreza de los guatemaltecos. El país empezó a construir en sí lo que es el palacio en 1929 y terminó en noviembre de 1943. O sea, unos 8 meses antes de que Ubico dejara el poder. Todos los presidentes habían sido militares, como Rafael Carrera, hasta Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios, José María Reina Barrios, Manuel Lisandro Barrios, José María Orellana, Lázaro Chacón y Jorge Ubico. Pero los civiles tenían otros planes, animados para haber sacado el poder al dictador en la asamblea. Se llevó a cabo una sesión el 3 de julio, 2 días antes de la renuncia de Ubico, en la que buscaría influir y que se nombrara como presidente interino uno de los suyos y no un militar, por el periodista y diputado Alejandro Córdoba, fundador del periódico El Imperial. Sería asesinado el 1 de octubre de ese mismo año, o sea, casi 3 meses después, que propuso que se eligiera al doctor Carlos Federico Mora, un prestigioso y reconocido médico, como sucesor temporal de Ubico, aunque en la asamblea la propuesta había sido bien recibida, pero hubo una incursión de los militares, donde los militares corrieron a todos los civiles y dejaron encerrados a lo que son los diputados hasta que fuera nombrado Ponce Bailes como presidente provisional, y este era un hombre que no se le podía creer todo, que no era muy de confiar. Entonces él propuso de que iban a haber elecciones, como en las convocatorias de elecciones, lo que era el 17, 18 y 19 de diciembre de 1944. Asimismo, él propuso, muchos le decían que... Solo dame un segundito antes de que se me olvide, para
por 4 meses a los pueblos. Se extendió un cheque por servicios a la paz por 250.000 dólares. Solo estuvo ahí, solo se quedó ese cheque. Solo para que ustedes entiendan servicios a la paz, pero la interrupción no debería haber interrupción. Entonces no creían en él porque él era una persona de no confiar. Sin embargo, le decían de que él no participara en las votaciones, o sea, en las elecciones, pero él vino y empezó a matar gente, a secuestrar, también empezaron a torturar a todos los que estaban contra él y contra el mandato de él, como que se encargaban como enemigos de él. Sin embargo, estando él, le mandaron una carta a Argentina a un doctor en pedagogía que era Juan José Arevalo Bermejo, pero no, o sea, el papá de este basura que está ahorita, perdón pero es la realidad. Entonces, sí me enoja, pero no ha hecho nada por nuestro país. Entonces, la realidad era un gran personaje en la realidad. Entonces, aparte de eso, pues, vino él, le mandaron una carta y le dijeron que si él aceptaba la presidencia en beneficio de Guatemala y todo, y él lo pensó y después aceptó y mandó la carta, una carta no muy grande, no, que al contrario, con pocas palabras, que en la realidad el cablegrama era mínimo lo que él explicaba, y dijo que sí aceptaba y todo, y que iba a venir a Guatemala. Sin embargo, él le comentó a una persona y le dijo que sí iba a aceptar y que iba a venir a Guatemala, y bueno, abordó el avión, se vino por Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y para aterrizar a Guatemala. Ya él escuchaba en sí donde estaban las manifestaciones que estaban gritando sí, que Ubico, viva Arevalo, y así también en lo que era el aeropuerto y también en las calles. Sin embargo, él venía, antes de aterrizar, él pensaba en su adentro, decía, ¿será que va a ser el final mío, o será que va a cambiar mi vida? Porque él iba a ser el presidente, ¿no? Entonces él decía que si iba a terminar su vida o qué iba a pasar. Sin embargo, muchos le habían dicho que no lo aceptara y que no viniera porque podría ser asesinado. Sin embargo, él lo aceptó y vino a Guatemala, y al final esa fue la historia. Muchas gracias, señor catedrático, honorable presidente de la Bueno, vamos a pasar ahora rápidamente lo que falta de la disertación. Todos hemos escuchado sobre la revolución, los orígenes desde la época, desde incluso antes de la época de la conquista, desde la época que se repartió el mundo entre los españoles y los europeos. Pero luego vemos la pregunta que hacemos ahorita y que debemos responder, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué sabemos actualmente? ¿Qué va a cambiar de lo que nosotros acá vemos, entendemos, comprendemos, asimilamos en todas las sesiones que hemos tenido con relación al derecho agrario? Nosotros vemos que hay desafíos jurídicos, ¿sí? Los desafíos jurídicos es porque la propia legislación está diseñada para favorecer los grupos de poder, y eso viene desde la propia repartición de la tierra. La ley de la amnistía, por ejemplo, es de 1930, y desde ese momento se diseñó para favorecer a ciertos grupos de poder, y no ha sido actualizada, más bien sigue siendo un elemento para expropiar, para explotar la tierra, para dañar y contaminar. La otra cuestión que vemos es el manejo de las parcelas. ¿Qué se reparte? Se reparte no va a tomar nada. ¿Qué no va a entregar el Estado? Las propias tierras del Estado se han perdido, han sido invadidas bajo algún argumento válido en algunos momentos, pero son
marco que existe actualmente es de los grupos de poder que controlan los monocultivos, que ya lo vimos también y entendemos que es un monocultivo. También tenemos el hecho de que las comunidades son presionadas por las propias empresas, ofreciendo el espejito del trabajo, de la labor económica, ¿sí? Ofrecen escuelas, campos, subsidios, o lo que ustedes puedan imaginar, pero detrás de esa oferta viene la explotación y lo que no es visible porque no existe liderazgo para poder hacer ver esas situaciones que lo que conllevan siempre es mantener el poder, el desconocimiento de la población. Nosotros hicimos una encuesta muy sencilla, empírica, donde preguntamos, hicimos un instrumento muy básico para sondear qué tanto sabíamos sobre la reforma agraria, desde la historia hasta la actual. Números más, números menos, realmente lo que nosotros pudimos detectar es de la reforma agraria, los que tienen cierto conocimiento, básicamente son los estudiantes de Derecho y los profesionales de Derecho. El resto de la población no conoce nada de la reforma agraria ni de los orígenes. Es un vocablo que se repite y se pregona, pero sin ningún fundamento. Por eso no se puede analizar el sistema jurídico actual, porque sigue teniendo las mismas dinámicas del poder que favorecen a los grupos que dominan nuestra economía. Tenemos unas conclusiones que creo que todos los hemos visto y de alguna manera u otra son similares, y me paso al cierre de nuestra presentación. No sé si ustedes han oído el concepto de masa crítica. Masa crítica, ¿qué significa? ¿Qué significa? Acá les traigo una definición muy sencilla. La masa crítica es la cantidad mínima que se necesita de personas, materia o dinero para que un proyecto o fenómeno adquiera impulso y se vuelva autosostenible. Entonces, actualmente no hay ninguna masa crítica. No hay liderazgo, no hay entidades que vayan a poner ese elemento, esa materia, para que el movimiento que produzca cambios se autosostenga y permanezca en el tiempo. Lo que se logró en 1944, la revolución, fue ese elemento, la masa crítica, cosa que nosotros no vemos en este momento. La USAC era temida en los tiempos de la subversión, ¿sí? En los tiempos de la revolución del 44, porque los grupos de estudiantes, los que lideraban la universidad, lograron esa masa crítica. Y la única forma para destruir esa masa crítica fue a través de la violencia, de la desinformación, y es exactamente lo mismo que ahorita nosotros estamos viendo. ¿Sí? Solo que ahora, si ustedes se dan cuenta, no son las balas, o sea, las balas están en el crimen organizado. La sistemática estatal ahora es la ley. ¿Sí? A través de la propia ley están acallando las voces de periodistas, comuneros. Es dramático ver cómo un comunero que está velando por su tierra, por el ambiente, sea encarcelado, mientras que un político corrupto, ladrón, recibe una medida sustitutiva, de tal forma que para ellos es un negocio el haber desfalcado cientos de millones de quetzales y luego pues una caución económica, reconocimiento del criterio de oportunidad, ¿verdad? Y se retiran, perdieron, ¿qué les digo? 5 años de libertad, que no es una libertad sometida a una cárcel como las que nosotros acostumbramos a ver, donde están los pandilleros, delincuentes comunes, o los que no tenemos dinero para pagar el sistema. Y luego, esa inversión que hizo en la corrupción, que fue de 4 millones y 5 millones de quetzales, le representa un retorno de más de 100 millones de quetzales. ¿Sí? Los casos los tenemos, son visibles, pero bueno, entonces, para cerrar, nosotros estamos acá aprendiendo, entendiendo algunos conceptos, abriendo los ojos posiblemente
nada más de grabar y poder ingresar más artículos económicos en nuestra propia dinámica familiar, pero esto es lo que es falso. La masa crítica, como decía el licenciado, no es una reforma, o sea, la masa crítica lo que busca es siempre una revolución. Muchas gracias.